distancia, los que no hemos podido saludar con más cercanía. Entramos ahora en un panel que es rico y caro, digo a la vez, para el derecho de seguros, y tengo el gusto, el honor de poder acompañar de alguna manera a 3 profesores, 3 juristas y 3 excelentes profesionales que lo que han logrado y seguirán logrando es que nos animemos todos a profundizar, a estudiar y a profundizar el derecho del seguro, a quererlo más a nuestro derecho de seguros. Nos van a hablar de, obviamente, como decía el programa, de cláusulas delimitativas del riesgo, aquellas que definen el contrato, pero también nos van a hacer su diferencia, sus relaciones con las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado. Y me gustaría también, si nos da el tiempo, que nos hagan la diferenciación entre estas cláusulas delimitativas y estas cláusulas limitativas con las cláusulas abusivas, es decir, poder definir si las cláusulas abusivas son cláusulas limitativas o no lo son. Y cuando hablemos de cláusulas limitativas, que serán válidas si están debidamente informadas, debidamente estructuradas, también poder hacer la diferencia entre estas y aquellas que llamamos o conocemos como cláusulas sorpresivas. Así que sin más, vamos a pasar a darle la intervención al doctor Carlos Facal, que nos va a comenzar su disertación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Vamos a comenzar con el tratamiento del tema sin más. Y cuando hablamos de indemnizar, a veces nos referimos a la obligación que tiene el que la ley declara responsable del daño, y otras veces nos referimos a la obligación que asumió contractualmente un asegurador. Por eso, a pesar de que a veces usamos el mismo término, conviene establecer distinciones para saber que nos estamos refiriendo a cosas diferentes. El responsable de haber causado un daño debe repararlo plena y solidariamente. Esta obligación es de fuente legal. El Código Civil y Comercial, en el 1716, dice: la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado. El 1740 nos dice el alcance de ese deber de reparar. La reparación del daño debe ser plena, consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. Lo que todos los días vemos en nuestros tribunales: alguien damnificado, alguien que ha sufrido un daño, que pide una reparación. Y el 1751 habla del alcance de esa obligación, quiénes son los que deben asumir esa obligación de reparar plenamente el daño causado. Dice: si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Un slide solamente para refrescar esto que todos sabemos: la obligación legal que tiene el responsable del daño de reparar los efectos del daño que causó. Pero otra cosa es la obligación del asegurador. El asegurador, como actividad propia, celebra contratos de seguros en los cuales, en vez de vender algo, en vez de vender una cosa, ofrecer un servicio, se compromete a resarcir las consecuencias financieras de un daño en la medida que pacta si ocurre el evento cubierto. Hay un grupo de empresas que se dedican a esto, a firmar contratos prometiendo: si ocurre tal evento y ese evento resulta en un daño, yo te enjugaré el daño en esta medida. Es decir,
que el asegurador, al revés del responsable del daño, no tiene una obligación de fuente legal, sino una obligación de fuente contractual. Y esa obligación de fuente contractual es esencialmente limitada. Por empezar, puede tomar o no el contrato. Hay aseguradores que dicen: yo en estos riesgos no me meto, no los manejo, no deseo operar. Otros dicen: yo asumo este tipo de riesgos, pero con determinadas limitaciones, con determinadas condiciones. Ningún asegurador asume riesgos ilimitadamente. No existe una póliza de seguros que diga: cualquier daño que usted sufra, yo estaré allí para enjugárselo. Eso no existe. No es que no exista en la Argentina, no existe en ningún lado del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque no sería técnicamente posible. Podría ser marketineramente espectacular. Todos correríamos a adquirir esa póliza, pero no es posible hacerlo. Técnicamente no se puede calcular un precio. Recuerden que este es un contrato oneroso. Esta cobertura la doy a cambio del cobro de una prima. Y entonces ese contrato de seguros que celebra el asegurador con un tomador individualiza en primer lugar el riesgo. Por ejemplo, te voy a cubrir las consecuencias de que sufras un incendio. Y por incendio entiendo tal cosa. Y si yo celebro ese contrato, no estoy cubriendo las consecuencias de un robo o de un hurto. Puede ser igual o peor en términos de daño causado, pero yo te estoy celebrando en este contrato o estoy asumiendo la obligación de cubrir este riesgo. Primero, individualizo el riesgo que voy a cubrir. En segundo lugar, lo delimita. Por ejemplo, te voy a cubrir el incendio siempre y cuando la causa de ese incendio no sea un acto de terrorismo. Ese incendio sí puede ser que sea incendio, pero lo saco de mi cobertura. ¿Por qué? Porque quien puede lo más, es decir, no tomar el riesgo, no asumir esa obligación, también puede lo menos. Puedo decir: te la asumo hasta acá. Estos hechos no te los cubro. Además, fijo una responsabilidad financiera máxima, que lo llamamos una suma asegurada. Te cubro hasta tantos millones de pesos, de dólares, de rupias nepalesas, no sé, lo que sea. Y finalmente, o concomitantemente, celebra otras condiciones que también determinan el alcance de su responsabilidad. Por ejemplo, habla de franquicias, de cubiertos obligatorios, etc. Fíjense que mientras que el que causó el incendio, mientras aquel a quien la ley reputa responsable del incendio, debe reparar integralmente, el asegurador solo responde en la medida del contrato, porque su obligación no es de origen legal, es de origen contractual y en la medida del contrato. Los aseguradores podemos cubrir voluntariamente, todo tipo de riesgos mientras no esté prohibido expresamente por la ley. Así dice el artículo 2 de la Ley 17.418. Habitualmente cubrimos daños causados por hechos de la naturaleza, incendios, terremotos, enfermedades, ciclones, inundaciones, causados por los seres humanos distintos de los asegurados, daños a cosas, malevolencia, homicidios, robos o hurtos, accidentes, incumplimientos contractuales, etc., o incluso daños causados por el propio asegurado, el caso de responsabilidad civil contractual o extracontractual, accidentes, alguien que camina distraído en esta tarima y se viene abajo, suicidio, etc. Entonces, todo tipo de riesgos mientras no esté prohibido expresamente por la ley. Y por supuesto que voluntariamente desea asumir. ¿Cómo se determina el objeto del contrato? Bueno, si tomador y asegurador acuerdan cubrir un riesgo, lo van a individualizar, van a decir
qué daños están cubiertos, integridad patrimonial, por ejemplo, fallecimiento, invalidez, accidentes. Seguidamente delimitan el riesgo cubierto, es decir, excluyen una serie de circunstancias que podrían configurar el riesgo individualizado, pero que dicen, acá no nos metemos. Yo esto no te lo voy a cubrir. Y conviene el alcance económico de la protección o garantía que se brindará. Todo lo que acuerden cubrir queda dentro del contrato. Todo lo que no admitan cubrir los aseguradores o no pidan cubrir los asegurados o no acuerden que está dentro del objeto del contrato queda fuera. Por lo tanto, no hay cobertura, no hay seguro. Lo que queda dentro del contrato reconoce límites en su cuantía y en ocasiones descubiertos a cargo del asegurado. Y la prima será acorde al riesgo asumido. Esto traigo a colación un 1121 del Código Civil y Comercial, está dentro de los contratos de consumo, pero vale para todo tipo de contratos de seguro, aunque sea no de consumo, sino celebrado por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Bueno, vamos a entrar un poco más en tema. ¿Puede declararse abusiva una cláusula que delimita el riesgo? Por ejemplo, yo acuerdo cubrir los accidentes que sufra el asegurado, pero pongo en el contrato, no voy a cubrir los accidentes que sufra cuando viaja en motocicleta. ¿Puede declararse abusivo esa cláusula? Stiglitz enseñaba que la individualización y delimitación del riesgo en un contrato de seguros no puede ser declarado abusivo porque se trata de la identificación del objeto del contrato. Quiere decir que, decía Stiglitz, que la delimitación del riesgo por ser objeto del contrato jamás puede ser considerada una cláusula abusiva, ya que son las partes quienes acuerdan el alcance de la cobertura. La limitación del riesgo presupone la carencia de cobertura o no seguro. En cambio, la cláusula abusiva, nos explicaba el maestro, integra el contenido negocial de un riesgo cubierto. Vamos a explicarlo un poco más para que quede claro. Una cláusula abusiva, según el Código Civil y Comercial, desnaturaliza las obligaciones del predisponente, es decir, del que escribió el contrato. Ahora, si un riesgo no fue asumido por un asegurador, quedó fuera del contrato de seguro. No puede plantearse que una cláusula sea abusiva, una cláusula de exclusión sea abusiva, porque la cláusula abusiva es la que borra en la práctica, en la letra o en su interpretación, obligaciones asumidas. Y si se trata de una obligación no asumida, no puede ser desvirtuada, no puede ser malinterpretada, no puede ser dejada sin efecto porque simplemente no se asumió. Recuerden, el asegurador podría no haber celebrado el contrato. Lo celebró, pero hasta ahí no más. El 988, inciso B del Código Civil y Comercial tampoco podría aplicarse. Si un riesgo no fue asumido y no integra el objeto del contrato, es impensable que una cláusula importe renuncia a lo que no fue asumido. El asegurado no puede renunciar a lo que el asegurador nunca le dijo que le iba a cubrir, o restricción de derechos que no se tienen. Y si un riesgo está claramente excluido de la garantía del asegurador, no podría decirse que la cláusula no sea razonablemente previsible. Una exclusión de cobertura en un contrato de seguro jamás podría considerarse una cláusula insólita que el adherente no imaginaba que integraría el contenido del contrato. Las cláusulas de exclusión de cobertura en los contratos de seguros son cláusulas habituales, no son inhabituales, insólitas o sorpresivas. Por ejemplo,
No son abusivas las cláusulas que excluyan accidentes de moto o de aviación, salvo como pasajero en vuelo de transporte regular en seguro de vida o AP. El asegurador y el asegurado pueden poner o no estos riesgos dentro de su cobertura, generalmente los excluyen, podría ser que los contemplen, en cuyo caso no tendríamos discusión, pero si las excluyen no puede discutirse. O las que en seguros de incendio excluyen de cobertura el fuego originado en desperfectos de instalación eléctrica. Tampoco las que establecen una suma asegurada máxima. Todas estas son obligaciones contractualmente fijadas entre las partes en el momento que nace la obligación de indemnizar, eventual obligación de indemnizar en el contrato celebrado. Pero la autonomía de la voluntad de asegurador y tomador al momento de contratar tienen algunos límites legales. No pueden excluir cualquier cosa. El artículo 158 enumera artículos de la Ley de Seguros, hablo de la Ley de Seguros, del 158 de la Ley de Seguros, enumera algunos artículos que solo pueden modificarse a favor del asegurado. Fíjense, el 108, en el seguro de ganado, obliga a responder por muerte e incapacidad del animal ocurrida hasta un mes después de extinguida la relación contractual, cuando haya sido causada por enfermedad o lesión producida durante la vigencia del seguro. ¿Podría excluirse por condiciones contractuales? No, porque esta norma aparece solamente como modificable en favor del asegurado. ¿Podría extenderse la cobertura no a un mes sino a 6 meses? Sí, porque sería en favor del asegurado. El 110 no permite que el asegurador de responsabilidad civil excluya de su garantía el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero, o que limite los gastos de defensa, que son considerados gastos de salvamento y por lo tanto se deben, aunque superen la suma asegurada. Entonces, algunas pólizas, que las hay, no vayan a creer, a veces pasan, que dice se cubren los gastos de defensa hasta el límite de la suma asegurada. Es ilegal. Es abusiva, no, es ilegal. Es contra la ley. Por lo tanto, es nula por ilegal. No se puede excluir la cobertura de muerte por culpa grave del asegurado del beneficiario en el seguro de, por culpa grave del asegurado del beneficiario en el seguro de vida, porque el 135, que solo puede modificarse a favor del asegurado, dice que solo se admite la liberación del asegurador por suicidio voluntario perpetrado dentro de los 3 primeros años de cobertura. Sin embargo, algunas pólizas de vida dicen que en caso de culpa grave, de exceso de alcohol, de uso de estupefacientes, en el seguro de fallecimiento, están excluidos de cobertura. Es ilegal. Y esa cláusula no puede ser vulnerada por convención. No se puede excluir la cobertura del uso de la aviación como pasajero en vuelo de transporte regular en los seguros de vida o de accidentes personales. ¿Dónde está eso en la ley de seguros? No está, pero está en el Código Aeronáutico, artículo 195. Entonces dice, usted asegurador puede excluir el uso de la aviación, salvo como pasajeros en vuelos de transporte aéreo regular. Bueno, como ven, hay pocas, pero fuertes, limitaciones al libre voluntad, al libre albedrío de las partes de pactar el contenido del contrato. Conclusión, y dejo a los que saben. El contrato de seguros define el ámbito de protección, y ese ámbito de protección es el objeto del contrato. La única fuente de obligación del asegurador es el contrato que ha celebrado. La cobertura puede ser amplia, puede ser restringida, generosa, tacaña si quieren. Algunas coberturas no cubren nada.
Lo que venden los aseguradores en algunos casos es una porquería, pero el juez no puede decir esto es tan angosto, tan pequeño, tan tacaño, vamos a expandir el ámbito de protección del asegurado. Pero lo que está fuera del contrato queda fuera de las obligaciones del asegurador y por ende también del asegurado porque no está incluido dentro de la prima. Puede atacarse la cláusula de individualización del riesgo de las exclusiones de cobertura por ser contrarias a la ley o también si fueran de redacción confusa o ambigua. Si lo fueran, serán nulas o en caso de ser ambiguas deberán interpretarse en contra del asegurador, sean contratos de consumo o no, conforme al artículo 987, pero no son abusivas, ni aunque sean ambiguas. Son dos cosas distintas. Las cláusulas abusivas pueden ser unívocas y no dejar de ser abusivas. El contrato de seguro, sea o no de consumo, sí puede contener cláusulas abusivas en las normas que regulan el acceso a la cobertura brindada por el asegurador. Pero de eso les dejo a mis colegas. Gracias. Gracias, Carlos. La verdad que has hecho fácil lo complejo, así que muchísimas gracias. Bueno, le damos el tiempo de la doctora Compiani. Muchas gracias. Bueno, continuando con lo que vimos hasta hace un momento con Carlos, ¿puedo ya avanzar? Ok. Vamos a trabajar un poquito sobre la misma temática, las cláusulas delimitativas y las cláusulas limitativas en el contrato de seguro y en especial vamos a hacer particularizar en el contrato de seguro de consumo. Partimos de acá, desde la comprensión que un contrato de seguro es un contrato de consumo cuando se celebra con destino final, en los términos que siempre reconoció la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Argentina. Cierto es que aquella primera diagrama de la Ley 24240 tenía un concepto subjetivo y objetivo a la vez. Además tenía que celebrarse, tenía que ser contrato, tenía que ser de compraventa de bienes nuevos y si fueran inmuebles estar destinados a vivienda y ofertados públicamente. Es decir, tenía algunas restricciones, pero siempre hemos comprendido que el contrato de seguro era un contrato de consumo cuando el asegurador ofrecía un servicio y el consumidor lo utilizaba con destino final, es decir, no lo involucraba en un proceso de producción, de comercialización. Es cierto que partimos desde algunas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales de rechazo, y de rechazo aún en el propio Tribunal Superior de Justicia de la Nación, la Corte Suprema, que aún con la reforma que amplió el concepto de consumidor y lo amplió quizás en forma exagerada, incluyendo no solo al consumidor, al usuario, sino también al bystander, aquel de cualquier forma está expuesto a una relación de consumo. Lo cierto es que la jurisprudencia mantuvo esta posición desde Martínez de Costa, luego repetido en este precedente Buffoni, en el sentido de que la Ley de Defensa de los Consumidores es una ley posterior, una ley general posterior a una ley especial como la Ley de Seguros, y si no había una derogación expresa o tácita por contradicción de normas, no podía entenderse ni implícita ni tácitamente modificada por la norma de defensa de los consumidores. Tengo para mí que este panorama cambió y cambió radicalmente a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que se hizo cargo desde sus fundamentos de esta problemática. Y es que no se puede aplicar el mismo derecho a los contratos de empresa que a los contratos de consumidores, que la tutela que requiere el consumidor es tal por su situación de debilidad
y que no hace, obviamente, a esa desigualdad de hecho aplicarle la misma normativa de defensa de los consumidores a quienes consumen para introducir, es decir, a quienes utilizan un bien para introducirlo en un proceso de comercialización o de empresario de que se trate. De modo tal que desde esta comprensión hoy entendemos que el contrato de consumo, el contrato de seguro se da de consumo cuando se realice con destino final, de consumo propio, familiar o social. Claro, era más claro el anteproyecto en el sentido de dejar fuera, siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, remarcaba este aspecto, hoy no lo hace, pero la consecuencia de esto será nada más que una necesidad de que los jueces, al interpretar las circunstancias de hecho del caso, razonen si estamos frente a un contrato de consumo o a un contrato de seguro, la más de las veces un contrato de adhesión. Algunos autores opinan también en nuestro medio puede ser contrato paritario. La verdad es que coincidimos con esta apreciación de la profesora brasilera Claudia Lima Márquez en el sentido de que se es consumidor por ese destino final de consumo, y en este aspecto, en el contrato de seguro, nos obligará a hacer este cálculo o diálogo de fuentes en cuanto a la norma aplicable al caso concreto, que hará que obviamente tengamos por norte la Constitución Nacional como eje del sistema, pero luego apliquemos el Código Civil y Comercial, la Ley de Seguros, la Ley de Defensa de los Consumidores, la Ley de Defensa de la Competencia, etcétera, de acuerdo al tipo de contrato de seguro donde estemos trabajando. Por cierto, hoy en las ponencias se reflejaba la circunstancia de que el contrato de seguro sea entonces en algunas situaciones, les remarco algunos de los casos que la jurisprudencia ha entendido que hay contrato de consumo. Por ejemplo, lo ha dicho la Cámara Comercial respecto del contrato de seguro que celebra el consorcio de propietarios, un contrato polirriesgos, de incendio, de robo, etcétera, de responsabilidad civil, lo ha considerado un contrato de consumo. En otro aspecto, obviamente, el contrato celebrado por un agricultor respecto de su cosecha lo ha considerado como un contrato no de consumo, es decir, que no tiene esta tutela fuerte, esta tutela especial del Código. De modo tal que este principio de interpretación y prelación normativa a favor de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios solo opera en los casos, obviamente, en que nos enfrentemos a un contrato de consumo y en donde haya verdaderamente una situación de duda en la aplicación. Donde no la hay, donde se es claro, obviamente esta interpretación no será necesaria. Tenemos en materia de cláusulas abusivas, y ahora entramos en el tema, en materia de consumo, una cláusula de las denominadas cláusulas amplias o abiertas, porque define a la cláusula abusiva como aquella en la que aún habiendo sido negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Es decir, no recurrimos, como hace el derecho comparado, a un listado de cláusulas negras o a un listado de cláusulas grises, lo hace propiamente y la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, recordarán el artículo 37, tiene dos cláusulas abusivas de pleno derecho, la que limita la responsabilidad y la que invierte la carga de la prueba. Esto no está en el Código Civil y Comercial y celebramos que así sea, y celebramos también que la cláusula abusiva pueda ser declarada aún respecto de aquellas condiciones o aquellas cláusulas que han sido negociadas individualmente. Y lo decimos porque tanto en el derecho comparado se advierte la necesidad de hacer un control de incorporación y entonces se requiere una firma especial en la cláusula para validarla, obviamente previa comprensibilidad y previa accesibilidad de ese contenido desde ya, pero estaba también, lo recordábamos hace un momento con el doctor Rivera, estaba en el proyecto de modificación del Código Civil y Comercial del 98, no se sancionó en el de 2015, en nuestro sistema claramente la disposición en materia de cláusulas abusivas en materia de contratos de consumo es claramente una cláusula
abierta, una cláusula amplia, una cláusula que requiere desequilibrio significativo y perjuicio del consumidor. Con esos dos requisitos estamos frente a una cláusula abusiva. Pero agregamos una limitación más respecto de las que marcó hace un momento el doctor Facal para los contratos de adhesión en general. Y es que el artículo 1121 del Código Civil y Comercial señala que las cláusulas relativas a la relación entre precio y bien o servicio procurado y las que reflejen disposiciones vigentes en tratados internacionales o en normas legales imperativas no pueden ser objeto de la declaración de abusividad. Y entonces ahí nos enfrentamos en materia de contrato de seguro a una limitación significativa a la hora de analizar este problema de las cláusulas abusivas en la delimitación de su objeto, porque, como bien explicó el doctor Facal, no podrían las exclusiones de cobertura ser consideradas cláusulas abusivas en la medida en que estén graficando esa relación entre bien y servicio procurado o reflejaran disposiciones vigentes en tratados internacionales. Un caso de la jurisprudencia en Argentina declaró inoponible la cláusula de limitación económica de la responsabilidad por los accidentes automovilísticos en Mercosur. No podría hacerlo porque es un tratado internacional suscripto por el país, y algún otro precedente judicial hemos visto que ha declarado abusiva la cláusula por la cual el asegurador se exime en caso de culpa grave o dolo del asegurado. Tampoco podría ser declarado abusiva porque no hace más esa cláusula que reflejar una norma imperativa, en los términos que explicaba recién el doctor Facal, como es la del artículo 70 de la Ley de Seguros, que permite justamente legalmente esa exclusión por parte del asegurador. Recurrimos también a la comparación aquí a la doctrina española en el sentido de graficar. No es un invento argentino, tiene precedentes en la Unión Europea, en otras legislaciones. Esta limitación importa entonces que aquellas cláusulas que delimitan claramente el riesgo asegurado no podrían ser declaradas abusivas, y nada menos que la cita del profesor Sánchez Calero en ese sentido. Tomé como ejemplo uno, podríamos tomar muchísimos ejemplos, no nos da el tiempo lamentablemente. Podríamos tomar algunos de los primeros precedentes judiciales que declararon abusiva la cláusula de destrucción total en automotores, o alguna que exigía la identificación del otro móvil interviniente en el seguro automotor a efectos de validar, de hacer factible la intervención y la cobertura del asegurador. Prefería tomar esta porque es una de las últimas en las que se ha ventilado mayor cantidad de debates en la doctrina y en la jurisprudencia. En Argentina, el artículo 109 de la Ley de Seguros en materia de seguro de responsabilidad civil obliga al asegurador a cubrir el siniestro que ocurra durante el plazo de vigencia del contrato, cualquiera sea el tiempo en que el tercero formule el reclamo, porque lo único que exige la norma es que el evento dañoso se produzca durante la vigencia del término contractual. Por eso muchos tribunales, les puse algunos de ellos, los más paradigmáticos, señalaron el carácter abusivo de esta cláusula. En nuestro medio, la cláusula fue aceptada por la Superintendencia de Seguros de la Nación sin modificación legislativa, y entonces muchos interpretaban, entre ellos el maestro Stiglitz, que el artículo 109 de la Ley de Seguros era una norma imperativa por su letra o naturaleza en los términos del artículo 158 de la Ley de Seguros. Aclaro, la misma impronta se encuentra hoy en el artículo 1062 del Código Civil y Comercial, que también permite esta comprensión acerca que habrá respecto de los contratos normas imperativas por la letra, no solo porque así lo disponga la normativa en cuestión. Y lo aclaro esto porque hemos visto últimamente decreto del Poder Ejecutivo de necesidad y urgencia y la primera versión de la ley de bases que intentaban abrogar esta comprensión, creo yo que en forma insuficiente, en forma no compartible. De modo tal que estas declaraciones de abusividad de esa cláusula determinaron un pronunciamiento por parte de la autoridad de control
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, tratando de encontrar cómo hacer que estas cláusulas, que en Argentina se comercializaron en su versión más extrema, es decir, requiriendo que el hecho dañoso y que el reclamo se produjeran durante el plazo de vigencia del contrato, adquirieran algún tamiz de razonabilidad que permitiera la comprensión acerca de su legalidad. Y así exigieron la advertencia en forma destacada para este tipo de contratación, una nota explicativa para que el asegurado comprenda cómo funciona un seguro bajo esta cláusula claims made, y en tercer lugar extendieron el plazo de denuncia, mejor dicho, el plazo de reclamo o de cobertura ante reclamo de tercero a 3 años, plazo que coincide con el plazo de prescripción que expresamente reformó también el Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad extracontractual, con lo cual la cláusula dejó de tener aquella abusividad manifiesta que le señalábamos en un principio y por la cual sosteníamos ese carácter. No es solamente en nuestro país que se producen estas disputas acerca de cuándo una cláusula del contrato puede ser considerada abusiva. Les refiero un par de ejemplos que he recogido del pronunciamiento del Tribunal Español, del Tribunal Supremo. En materia de seguro de defensa jurídica incorporado a un seguro de responsabilidad civil se razonó como anormalmente limitativa, y entonces por tal de carácter abusivo, una cláusula que tenía una cuantía irrazonable de 600 euros frente a una exposición al riesgo por parte del asegurado de 30.000 euros. En esta otra también se hace una descripción del riesgo anormalmente limitativa o particularmente sorprendente, que era que en materia de daños ocasionados por inundación se requería que la precipitación sea superior a 40 litros por metro cuadrado y persistiera durante 1 hora consecutiva para que se configurara el siniestro. Y es que esta configuración, cuando realmente se hace prácticamente imposible o de una limitación muy señalada, claramente afecta la finalidad económico-jurídica del contrato y prácticamente, como decía el doctor Facal, no cubre nada. Es cierto que en el derecho comparado hoy se está trabajando, por lo menos hemos recogido este proyecto de ley que intentaba modificar esta circunstancia acerca de que el objeto del contrato no podía ser declarado abusivo cuando se trataba de contratos de consumo, pero la verdad es que en nuestro medio no existe una modificación en este sentido, por lo menos en tratamiento, y a mí me parece que la forma en que en Argentina puede lucharse contra este tipo de cláusulas que bajo el amparo de exclusiones de cobertura expresas o implícitas determinen como conclusión una limitación anormal, sorpresiva o una circunstancia que vacíe de contenido del contrato de seguro, nos queda siempre el recurso de la Constitución Nacional, cuyo artículo 28 consagra la necesidad de que cualquier reglamentación de los derechos que reconoce esta Constitución Nacional se haga razonablemente. Por eso entendemos que cualquier limitación que resulte irrazonable en materia de contrato seguro podrá ser atacada vía de su inconstitucionalidad por irrazonable en los términos de ese artículo 28 de la Constitución Nacional. En coincidencia con lo que expresaba el doctor Facal, vuelvo a mostrar pautas mínimas del seguro de responsabilidad civil no obligatorio en Argentina, que desde 2018 recogían estos conceptos, sosteniendo que las exclusiones de cobertura, en primer lugar, debían estar informadas, y la mejor forma de que estén informadas no es que escabullirlas en un contrato de varias páginas con letra tan chiquita cuya lectura se haga tediosa, sino incorporarlas en el frente de póliza o en un anexo 1 cuya lectura saltara a la vista del asegurado. No podrán establecerse como exclusiones de cobertura ni cargas del asegurado ni condiciones de cobertura. Esto es para luchar contra esa práctica que veíamos en el mercado argentino de que todo aquello que significara para el asegurador
el esfuerzo de probar un incumplimiento culpable y una influencia en el siniestro fuera transformado en el texto de la póliza en una exclusión de cobertura para conseguir su aplicación automática, vedado en esta resolución, y obviamente la necesidad de que tienen que guardar relación con el riesgo cubierto. Esto es, no pueden ser circunstancias que no tengan influencia en el riesgo y entonces que no tengan capacidad de modificar las condiciones del contrato porque no influyen en la intensidad o no influyen en la frecuencia del riesgo cubierto y en consecuencia no se justifica que estén allí. Entonces, requisito de claridad al que apuntó el doctor Facal, requisito de precisión, requisito de evitación de generalidades. No se puede excluir de cobertura con una generalidad tal que no se sepa qué se cubre. Y, en definitiva, estos serían los límites que encuentran las exclusiones de cobertura y esta delimitación del riesgo asegurado. No pueden infringir normas imperativas, deben estar aprobadas por la autoridad de control, y digo esto sabiendo que se ha modificado esta circunstancia hace pocos días y que parecería con depositar el contenido del contrato alcanzaría, pero claro, con la salvedad de que ese contenido contractual que se deposita respete las pautas mínimas o las condiciones estipuladas por la autoridad de control. Deben ser claras, comprensibles, autosuficientes y fácilmente legibles, de los que nos hablará en forma extensa mañana el doctor Rivera. Deben ser equitativas, en los términos del artículo 25 de la Ley de la Actividad Aseguradora. Esto es, equitativas con relación también a la prima, al precio percibido, y deben responder a necesidades técnicas del seguro, resultando razonables en relación al riesgo. Dos palabras con relación a alguna jurisprudencia que les mostraba que recogía estos contenidos, pero dos palabras sobre la lucha contra cláusulas abusivas, de las que poco hablamos en general en nuestro medio. ¿Cómo se lucha contra cláusulas abusivas? No hay una inscripción, un registro de condicionados generales aquí en nuestro país, y entonces las decisiones jurisprudenciales son en el contrato de que se trate, la sentencia solo tiene virtualidad respecto de ese contrato, la autoridad de control muchas veces vemos que ese control que debería ser previo no es tal, y en consecuencia nos parece que una forma o un modo de luchar contra cláusulas abusivas en materia de seguros puede ser vía las acciones colectivas. En nuestro medio ya han sido admitidas en materia de seguros tanto por prácticas abusivas como esta de cobrar el total de la prima cuando se paga un siniestro total y en consecuencia el asegurador se queda también con la prima de financiación del tiempo que no da para ese financiamiento, y algunas otras que en la Corte han sido admitidas en cuanto a la legitimación, más no cuanto al fondo. Por ejemplo, aquella que le fue digamos, puesta a consideración del Tribunal Máximo en cuanto a la exclusión de cobertura de parentesco. En materia de seguro automotor, la Corte dijo ahí, miren, la entidad económica del asunto en relación a esta cláusula es tal que no justifica una acción colectiva porque su entidad económica es suficiente para que cada uno promueva la acción según su propio interés y demande en su caso la declaración de abusividad. Otro de los remedios en nuestro medio es la admisión, si bien con las críticas que le hacemos a esta norma por su amplitud y por otras críticas que le podemos hacer, que no vienen al caso de este panel, la verdad es que podría ser esta sanción de daños punitivos, que también ya se ha aplicado en materia de seguros, una herramienta para luchar contra cláusulas abusivas y evitar su reiteración en los contratos, que es obviamente lo que preocupa en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Una descripción profunda y bueno, enorme de este tema tan complicado. Felipe, adelante. Bueno, muy bien. No me gusta el atril para
pero preferiría hablar un poco más desde el llano. Pero lo primero que me preguntaba, si no tendríamos que haber cambiado el título de esta exposición. Y lo digo desde la práctica concreta, un fallo de una sala de la Cámara Civil, que existiendo cosa juzgada, habiendo condenado al asegurador dentro de los límites del seguro, artículo 118. A los pocos días se inició la ejecución. A los pocos días se inició la ejecución, prescindiendo de la suma máxima asegurada. Yo no salgo de mi sorpresa, porque ya ni el artículo 18 de la Constitución Nacional tiene vigencia, ni un juicio concluido, el valor de la cosa juzgada. Está con recurso a la Corte Suprema, pero seguramente, a mí me ha tocado defender al asegurador, le va a tocar afrontar la ejecución hasta que la Corte se pronuncie y ahí se verá. Señores, ¿qué pasará con nuestra Corte Suprema? Porque estamos en vísperas de cambios, de algún cambio, algún agregado, veremos. Pero yo no excluyo para nada, digamos, que esta impronta, ¿cómo denominarlo?, hacia un cambio, digamos, prescindiendo de la ley en materia de seguros, no termine dándose vuelta la actual, la mayoría que hoy esté, y que pasemos a que la mayoría ponga el foco exclusivamente centrado en la ley de defensa del consumidor. No lo excluyo, es una hipótesis. Lo que sí les pienso es que si esa hipótesis se llegara a cumplir, que no la descarto, repito, tarde o temprano, ya lo van a ver, va a pasar lo mismo que pasó con el Supremo Tribunal Español y con, digamos, la Corte de Casación francesa acerca de las cláusulas Claes-Mayne. Es decir, la experiencia terminó en reformas legislativas autorizándolas sin límite. En fin, veremos qué nos toca. Este problema de los jueces que, habiendo cosa juzgada, resuelven igual prescindir del límite de seguro contratado, me parece que pone de manifiesto que estamos además ante varios problemas. Uno de ellos, es mi opinión personal, sencilla opinión personal, desde el llano, creo que los jueces, o parte de los jueces, no quiero generalizar, han tomado un rol que creo que no estaba dentro de su competencia en el anterior código civil, o han interpretado las normas del Código Civil de alguna manera, que ya no hay límites. Es decir, en estos casos, ¿qué sentido tiene hablar de cláusulas de delimitación del riesgo y de limitación de los derechos de los asegurados? Es decir, ya estamos ante varios problemas. Los problemas no terminan aquí. Como todos andamos de a pie, y a todos nos puede pasar de tener un siniestro severo, con consecuencias económicas severas, estamos hablando, y más todavía cuando no fallece el damnificado, sino queda con una incapacidad muy alta, y que estemos con una cobertura como las que tenemos en materia de automotores. Es decir, esto no, necesariamente nos remite al siguiente problema. Y es aquí donde yo, aun cuando elogio a la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuando, por ejemplo, reguló el llevar un registro de
de contrataciones de seguros que amparen el fallecimiento, para poder informar al juez de un sucesorio, cuestión que ya rige en el derecho comparado en muchos países, así que me parece muy meritorio. En cambio, no sé si puedo decir lo mismo con la problemática de la regulación de las sumas máximas en el seguro obligatorio. Estoy hablando de las coberturas de responsabilidad civil automotor, transporte público de pasajeros, etc., ¿no? Es decir, si nos retrotraemos poco tiempo atrás, si quieren, principios del 2023, es decir, ya se sabía que íbamos en una corriente ascendente de la inflación, en un paulatino descontrol de precios, y sin embargo se reglamentaba para coberturas que iban a regir 2 o 3 meses vista, como dicen las pólizas que se emitan, 2 o 3 meses vista para el futuro, digamos. Es decir, no se solucionaba el problema de las coberturas ya contratadas y se pensó en un sistema que al poco tiempo se iba devorando la cobertura, salvo que contratemos el seguro, iniciemos la mediación, la cumplamos, tengamos un juicio y ese juicio acabe dentro de y todo ese periplo acabe dentro de los 6 meses, porque si no estamos contra el mismo problema. Es decir, creo que desde mi pequeño lugar, creo que habría que pensar un poco mejor cómo se resuelve esto, que puede ser, como ya rigió en el país, y alguien lo menciona acá, el empleo de, digamos, unidades de medida que han recurrido a los títulos públicos, valor del dólar, el famoso Bonex, ¿recuerdan? O bien al precio mayorista a nivel general que regía para la prima y para los límites de cobertura. Es decir, creo que hay que hacer algo, porque uno de los graves problemas que estamos teniendo es que los jueces, estoy hablando Cámara Nacional en lo civil, así que Ciudad de Buenos Aires, los mismos jueces no alcanzan a distinguir o no profundizan y confunden al seguro obligatorio del automotor, del artículo 68 de la Ley de Tránsito, con el tramo voluntario, y le aplican al segundo las reglas o principios del primero, que a su vez ellos interpretan. Entonces, creo que en esta materia hay un trabajo pendiente por hacer, no solamente para aseguradores, sino también para la Superintendencia de Seguros de la Nación, porque las regulaciones que hace, se trata, como destacó la doctora Fabiana Compiani, son coberturas, es decir, uno es para el seguro obligatorio, el artículo 68 de la Ley de Tránsito, pero la otra es voluntaria, pero también está sujeta a cláusulas uniformes. Es decir, me parece que hay que dar un paso para adelante, reconocer el problema y aparece entonces, un poco como conclusión, esto es un punto a resolver, es la siguiente. Es decir, no lo vamos a poder resolver para atrás, es un serio problema, pero tampoco se puede dejar de considerar al mercado asegurador. Es decir, el mercado asegurador tampoco está de parabienes. Es decir, muchas de las compañías de seguro de plaza están llenas de títulos públicos. No hace falta que yo les agregue a ustedes conocimiento acerca de qué pasó con los títulos públicos en la República Argentina. Un serio problema, están en sus balances y además cuantificados de acuerdo a normas de la Superintendencia, si no me equivoco, a valor de emisión, no a valor real de mercado, para que se entienda. ¿Cómo resolver este problema? Entonces yo siento varias cosas. Creo que hay decisiones, hay sentencias de tribunales ordinarios, y no quiero limitarlo, he visto, hay sentencias que conocemos, tanto
de la provincia de Tucumán, Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tucumán, que hoy se mencionó, en La Pampa, con el tema de la mora en el pago de la prima, digamos, ya de superiores tribunales, que cuando el asegurador tiene que ir por vía de recurso extraordinario, si el recurso extraordinario es contra una sentencia emanada de una Cámara de Apelación es una cosa, pero cuando se tiene que ir con una sentencia de un superior tribunal, sabemos todos, y la Corte misma lo dice, digamos que ahí es más excepcional todavía la procedencia del recurso extraordinario. Entonces, ¿qué vemos? Que las sentencias que salen de la Corte en general son enfocando sentencias de cámaras de apelaciones, sobre todo la Cámara Nacional en lo civil. No sirve de mucho, paso a... Continúo, me van indicando el tiempo, me quedan 2 minutos. No sirve de mucho tampoco en toda esta materia castigar a los aseguradores, privarlos del derecho de defensa, privarlos de la cosa juzgada. Yo estoy asombrado. Me parece que lo que tiene que importar es tener en cuenta, yo creo que es el derecho de seguros. Por eso yo veo muchas posiciones que se centran en el contrato de seguro, pero no hacen, es decir, prescindiendo del régimen que lo regula, que es bastante complejo, bastante difícil y más difícil por todas las razones que yo agregué y se podían agregar en nuestro país. Entonces, la solución, ¿qué hacemos con el derecho del consumidor? Porque teóricamente nos tiene resuelto todo. Reconozcámosle predación absoluta. Listo. La ley de seguros, no sé cuántos artículos estarían derogados. ¿Dónde? No lo sabemos, lo tenemos que investigar, pero esencialmente, y lo que interesa para mí, es cómo regular esa relación entre las normas de tutela del consumidor. Me estoy refiriendo especialmente al artículo 42 de la Constitución Nacional, que exige una armonización, no una destrucción, no un nuevo desequilibrio. El propio artículo 42 habla de trato equitativo, algo que yo ya mencioné, y no sé cómo se puede dar el trato equitativo con una sentencia que prescinde de la cosa juzgada, no da derecho de defensa, ni siquiera se aplica el artículo 37, la de defensa del consumidor, cuyo último párrafo, en general los tribunales ni lo leen, lo pasan por alto, ¿no? Es decir, la posibilidad de reajustar el contrato, pero no, es directamente recurrir al concepto de la inopolibilidad. Concepto muy interesante, porque me pregunto, a la luz de lo que se resuelve, de lo que veo, es decir, se invoca en una expresión de agravios y es suficiente. Las cámaras de apelaciones tienen facultades para pronunciarse sobre cuestiones que no les fueron planteadas. En fin, todas cuestiones que... creo que en todo esto lo que hay que tener en cuenta es que la relación entre normas de protección al consumidor y seguros, en mi personal modo de ver, se tienen que regular la actualización de la ley de seguros, modificaciones, que hay cuestiones que hay que atemperar, pero se tiene que regular a partir de la especialidad que tiene la ley especial, la ley de seguros y la 20.091. No, creo que no digo algo exagerado, porque es la solución que da en varios países de la Unión Europea. Esto no se legisla en las normas de consumidor, se legisla en leyes, y los invito a que si pueden acceder a la ley de contrato de seguro del año 2008. Ahí van a ver cómo se creó. Los alemanes, como si conocieran a algunos legisladores nuestros, dijeron, bueno, mejor regulemos nosotros, porque si no esto puede ser un caos. Incluyeron un capítulo de seguro obligatorio con otras sumas máximas aseguradas, por supuesto elevadas, quizás adecuadas a la Unión Europea. Hay que ver acá
¿Quién está dispuesto a pagar la prima o una prima más alta para que alcance a satisfacer esta clase de planteos que a veces se hacen? Es decir, no, toda limitación del derecho al seguro es inoponible. Otro concepto muy interesante, que son las condiciones para los planteos de inoponibilidad. En cualquier momento, dice nuestro código. Pero creo que lo más importante es que debe provenir de modificaciones a la ley especial, no de modificaciones de consumidores. Yo creo que estas cuestiones me parece que es importante prestarle atención a la realidad y no militar principio. Solo ejemplo, el doctor Facal mencionó la cláusula, por ejemplo, por dar uno, la cláusula de costas en algunos contratos de seguro, que la limitan a una suma. Bueno, todos creo que lo sabemos, en coberturas de transporte automotor público de pasajeros, hay un límite. Comparto lo que dijo el doctor, la conclusión final. Entonces, me parece que hay que tener una visión un poco más amplia, porque ¿qué pasa? Lo que se llega es que haya tan pocos aseguradores de la responsabilidad civil del transporte público automotor, que como son muy pocos, las firmas aseguradas no tienen posibilidad de ningún planteo, porque no van a conseguir otra compañía, que son muy poquitas, muy poquitas. Entonces, me parece que acá surge la última deducción, que me parece que no solamente es importante analizar la razonabilidad de una cláusula, sin precipitaciones, sino también creo que es importante favorecer la oferta de seguros, favorecer que haya cada vez más asegurados. Ahora, para eso necesitamos condiciones legislativas y no que gobiernen principios abstractos de la Ley de Defensa del Consumidor. Repito, y para que quede claro, esto tiene que cumplir, es decir, la Ley de Seguro, lo que se legisla, incluso las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, tienen que cumplir, para mí, una tarea de armonización con el artículo 42 de la Constitución Nacional. Ese es mi pensamiento. Ahora, hay que analizar el mercado, hay que analizar la posibilidad de los aseguradores, la situación económica financiera del mercado, en fin, una cantidad de situaciones que no aparecen en las resoluciones que van dictando los nuevos límites de sumas en el seguro obligatorio y en el voluntario. Bueno, muchos temas, yo sé que es así, pero les agradezco y buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Nos has dejado una cantidad de reflexiones. Bueno, abrimos 3 preguntas porque estamos pasados de tiempo, ¿no? Pero valía la pena pasarlo. No, primero una afirmación en coincidencia con lo que decía recién Felipe. Los seguros que se puede vender en Argentina son los que la economía argentina puede pagar. Consecuentemente, ese número es el que hay que hacer. Y no, como decías, abstracciones que nos llevan a seguros de primer mundo que la economía argentina no los puede pagar. Pero la pregunta mía va para todos. Creo conocer la respuesta, pero quiero hacer la pregunta. Ustedes nos plantearon cada uno desde su órbita las cosas muy claras. Carlos diciendo, bueno, lo que está cubierto y lo que no está cubierto está cubierto. Fabiana hizo todo un análisis, desmenuzó todo y Felipe terminó con algo más general. Pues la pregunta es, yo no la encontré. ¿Ustedes encontraron en la jurisprudencia algún criterio, aunque sea que se asome un poquito unificador, que pueda diferenciar lo que hablamos de limitativa o delimitativa, que acá se convirtió en cláusulas delimitativas y cláusulas abusivas, ¿no? Entonces, ¿hay algún criterio? ¿Han descubierto, ustedes que son grandes estudiosos de la jurisprudencia, han descubierto algún criterio unificador razonable o
esto varía y va dependiendo de la subjetividad de cada juez. Habla vos. No sé si está habilitado el micrófono, pero yo creo que el criterio diferencial es que la cláusula delimitativa hace al objeto del contrato, es aquello que las partes negocian, cuánto de cobertura por cuánto de prima. Hay un ejemplo que utiliza algún profesor argentino, Roberto Vázquez Ferreira. Bueno, si yo quiero cubrir destrucción o quiero cubrir un automotor contra todo riesgo, tengo que pagar una prima 5 veces superior. Si lo quiero cubrir solo frente a la responsabilidad civil, tengo que pagar, puedo hacerlo y además tengo que pagar una prima 5 veces menor. Claro que si contrato este seguro no puedo pretender que luego me cubran un daño parcial. Entonces es una buena guía atender a lo que fue objeto del contrato y en cambio a lo que está en los efectos contractuales, porque una cláusula abusiva es técnicamente una cláusula limitativa de la responsabilidad y esta se encuentra en los efectos de los contratos y no en el objeto. Esto sería un hilo conductor. Claro, esto en el gabinete es muy claro. Ahora, luego trasladado los ejemplos, ni aquí ni en el derecho comparado, esas líneas permanecen francas. Hay una serie de grises y entonces vamos a discutir si la limitación es de que llueva durante 1 hora en 40 litros en X metros cuadrados y claramente, y ahí vamos a tener que seguramente hacer un deslinde quirúrgico, porque no hay ningún patrón que nos permita ahí saber de qué lado estamos. De modo tal que lo único que podemos acercar es esta impronta. Objeto es delimitación, efectos es cláusula abusiva por limitativa, y a partir de ahí vamos a encontrar numerosas zonas grises, cada vez más, producto de la necesidad de que una parte y la otra tienen de ir encontrando el justo medio entre la cobertura y el precio del contrato, esto es la prima. Quisiera agregar que en el caso Lima, Nicolás, la sentencia de la doctora Kemelmacher de Carlucci, ella adopta, es decir, se discutía si el asegurador citado en garantía podía o no invocar una causal no opuesta por el asegurador dentro del plazo del artículo 56. A raíz de eso, la doctora Kemelmacher analiza esta distinción y da una noción. Yo personalmente, la distinción a mí no me es muy útil. Me es más útil el análisis de las exclusiones de cobertura y otras cuestiones que aparecen a partir de las exclusiones. Por ejemplo, lo que es las medidas de seguridad. Hay coberturas de grandes riesgos que, si las medidas de seguridad pudieran ser ligeramente interpretadas por la jurisprudencia o la doctrina, es decir, nos quedaríamos, por ejemplo, sin tráfico aéreo. ¿Y por qué? Y porque las exclusiones están referidas a cuestiones de una importancia enorme que incluyen, por supuesto, para el piloto el tener la autorización para pilotear el avión, que son tan elementales. Y sin embargo, ¿qué es? Una exclusión objetiva, como decía incluso Alperín, una exclusión subjetiva. A mí me parece que hay que hacer un reanálisis de esto y ver la razonabilidad que hace que un riesgo muy grande, si no pudieran regir, por ejemplo, las medidas de seguridad, estamos ante un serio problema para la contratación del seguro. Esto, las medidas de seguridad ya lo sostuvo en el derecho francés un autor Maillot, pero es decir, no estoy hablando de la cláusula del combinado familiar que exige la cerradura del doble paleta. Sabemos que estamos hablando de medidas de seguridad absolutamente inútiles, pero ahí tenés una noción. Es decir, en definitiva,
las limitativas de los derechos asegurados de la interpretación de ese fallo de la autora Kemal Maje están referidas a un marco de razonabilidad, porque si se trata de condiciones esenciales para poder acceder a las coberturas, para que haya oferta de cobertura, bueno, entonces estaremos en las cláusulas que describen el riesgo y sus condiciones esenciales. Pero bueno, les repito, a la hora, como dijo la doctora, a la hora de descubrir cuál es limitativa y cuál es limitativa en la práctica, esto ya fue analizado en el derecho español por distintos autores que decían al final son todas limitativas de derecho. Son opiniones, pero que creo que marcan el problema de la distinción. Bueno, como siempre, los escuchamos a ellos y son realmente estupendos. Pues yo quería decir algo que excede lo jurídico. Yo estoy totalmente de acuerdo con el respeto a las limitaciones de cobertura, pero quiero decir algo que siento, que no sé si estará bien, como todo lo que es sentimiento se puede corregir, pero creo que hay un problema cultural. Yo creo que el problema cultural que es transversal a todo el Poder Judicial es que de entrada se piensa que el asegurado es un pobre tipo y que las aseguradoras son canallas. Disculpe que sea tan tremendo. Creo que existe una idea culturalmente arraigada en el sentido de que vamos siempre a tratar de encontrarle algo al pobre desgraciado que ha caído en las garras de esa compañía de seguros. Nada más, es lo que yo siento cada vez que veo sentencias increíbles. O lo que es peor, cómo se incentivan a las demandas increíbles. Un tipo se cae hoy acá y dentro del lunes tenemos una demanda de 20 millones de pesos. Y no estoy diciendo una exageración, estoy diciendo la verdad. No estoy diciendo, pero ya sé, me dice, pero es que aunque no lo diga ya lo hace. Entonces, y lo más, es muy probable que la sentencia encuentre alguna forma para acercarse, no sé, no digo a las cifras que son a veces delirantes, pero sí a una sentencia que no. Ustedes tienen casos todos los días. Un tipo que con bicicleta se topa con un auto y resulta que te reclaman 15 millones de pesos. Y el tipo está perfectamente bien. Y los jueces son sensibles a los pedidos de los asegurados. Hay algo cultural en ellos que piensan que el asegurado siempre es un desprotegido, que la víctima es una desprotegida, que la compañía de seguros es una especie como de cosa mala al cara a cara, que hay que poner en línea y ejecutar. Bueno, nada más. Esto no está dentro del derecho. Última, porque estamos mal de tiempo. Perdón. ¿Acá? ¿De este lado? No, yo, a razón de lo que dice el doctor Soto y lo que he escuchado, de verdad, muchas gracias a los disertantes que fueron muy, muy claros. Me parece pertinente aclarar que, porque además me comprenden las generales de la ley, todos me conocen, Otra vez. que los jueces en general no son personas, salvo alguno muy particular que uno pueda encontrar, que crea que todas las aseguradoras son el malo de la película y que están tratando de someter o sojuzgar a las personas. Pueden tener errores, no comparto montones de fallos de otros colegas, ustedes saben, mis fallos tienen límites de cobertura, tienen respeto a las exclusiones cuando corresponde, también hay supuesto que ustedes los conocen bien de objetivación de alguna culpa grave, también saben bien que los asegurados muchas veces son sujetos vulnerables y no lo dispusieron los jueces, vienen de normas jurídicas y a veces son hipervulnerables, también de normas jurídicas, que hay tratados internacionales, que hay normas que respetar, que está el 1, el 2 y el 3 del Código Civil y Comercial.
Pero no quiero quedarme con esta reflexión, sino que en realidad, escuchándolo a Felipe sobre algunas sentencias, los límites de cobertura, que no sé bien el caso, porque si era puro de cosa juzgada o en realidad si era de actualización de una suma, que son dos temas distintos, digamos, dentro del género, que uno pudiera decir se respetó la obligación dineraria o no, que es un tema aparte. Hoy escuchamos a la mañana al doctor Batallar y al doctor Asiarri. Sobre todo Asiarri hablaba, el doctor hablaba de la importancia de este sistema de cobertura integral cuando el seguro fracasa, el sistema de responsabilidad contra terceros español. Y Asiarri hablaba del problema que es hacer emparches y llevar un seguro voluntario, de un seguro voluntario meter un seguro obligatorio y tratar de mezclar esas cosas que a veces reconozco, los colegas no lo logran distinguir tan adecuadamente, porque son parches de un sistema jurídico que tendría que ser modificado, y yo acá en esta misma universidad escuché hablar del proyecto que el doctor Stigli había encabezado, la doctora Compiani, Heredia, etcétera, etcétera, de reforma del seguro de responsabilidad civil, creando un sistema similar al español, y que todo eso queda en la nada. Entonces, por allí pienso, pero seguramente equivocado, que más que apuntarle a cambiar el criterio de los jueces, que no sé si se va a conseguir, conviene apuntarle a una modificación legislativa para que todos estos temas queden aclarados y zanjados. Muchas gracias. Perdón, les robé tiempo, no sé. Le vamos a dar el privilegio al doctor Sobrino de cerrar este panel de lujo. 30 segundos, Waldo, 30 segundos. 28 segundos. Genial. No quiero aumentar la depresión de nadie, pero tengo 3 preguntas concretas, una para cada uno de ellos. Uno, al amigo Facal. Él dice que la exclusión de cobertura no puede ser una cláusula abusiva. Creo que entendí eso. Y la pregunta es, supone que hay una póliza que dice, che, yo excluyo de cobertura de manera expresa, puntual y concreta, con letras mayúsculas, a los abogados, no cubro los daños a abogados, a gordos, a hinchas de arriba. Es una exclusión clara, letra mayúscula. ¿Puede ser abusiva? Yo entendería que sí. Segundo, cuando bien dijo él, che, los gastos de defensa no tienen límite, les recuerdo a todos aquí presentes que la mayoría de los seguros de directores y gerentes que están hoy vigentes en Argentina por compañías de seguros que están acá, la suma se encuentra dentro de la suma asegurada, violación flagrante de la ley, y ahí comparto lo que dice el doctor Facal. Reitero, en los seguros de directores y gerentes los gastos de defensa están dentro de la suma asegurada, violando de manera expresa el artículo 110. A Fabiana, una pregunta chiquitita y cortita. La cláusula claims made, vos decís que no va con el tema del precio, ¿okay? Que el precio no es una cláusula abusiva. Cuando te va una compañía, usted va a decir, che, yo tengo la cláusula claims made porque es más barata. Y si es más barata, es precio. Y si es precio, no podría ser abusiva. No conozco cláusula más abusiva que la cláusula claims made. Por eso si te dicen que es un precio y dicen que el precio no es abusivo, creo que nos mordemos la cola. Y la última para el doctor Aguirre, cuando habla de la ley de defensa del consumidor, yo entendería que ya hasta tenemos que dejar de hablar de ley de defensa del consumidor. Hablemos del Código Civil y Comercial. Del artículo 1092 al 1122 se transcribe casi textualmente la ley de defensa del consumidor, con la excepción del artículo 40 y del daño punitivo. Todo el resto de la ley de defensa del consumidor está transcripta en el Código Civil. Por tanto, para tranquilidad de todos, ni hablemos más de la ley de defensa del consumidor. Hablemos de si se aplica al seguro las pautas del Código Civil y Comercial del artículo 1092 al 1122. La única cosa que no está es el artículo 40, cadena de comercialización, y el tema de daños punitivos. 28 segundos. Gracias. Carlos, ¿querés comenzar? Bueno, respecto del principio que una cláusula limitativa no puede ser declarada abusiva, lo que estoy señalando es que asegurador y asegurado o tomador eligen
qué cubrir, o el asegurador en todo caso elige también qué no cubrir. Esto no quiere decir que todos los productos de seguros sean buenos, y acá tendríamos que hablar de lo que en el mundo se conoce como product management, es decir, todo lo que significa crear productos útiles, sustentables, valiosos para el asegurado, y como dije en algún momento, que no sean una porquería porque no cubren cuestiones valiosas, etcétera, o que sean inútiles. Pero me parece que es una cuestión de otro tipo que ameritaría un panel específico sobre eso, y tiene que ver más con gobernanza, tiene que ver más con sustentabilidad. Las compañías tienen que dar servicios de cobertura útiles. Ahora, cuando yo me refiero, tuvimos un caso Torres que fue fallado en azul, después fue a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, la Cámara incluía dentro de la cobertura los accidentes en motocicleta que el asegurador había excluido expresamente. Obviamente se trataba de un seguro de los daños sufridos por una persona que viajaba en motocicleta. Y ahí lo que estaba en cuestionamiento era lo que asegurado, tomador y asegurador habían acordado cubrir. ¿Podría haberse emitido una póliza de seguro de vida donde no se contemplara la cobertura de invalidez? Sí, podría haberse cubierto. ¿Podría haberse cubierto una cláusula donde solamente se contemplara la invalidez por accidente? Sí, perfectamente. Y podría excluirse de cobertura algunos accidentes también. A eso es lo que yo me refiero. Fue cuestionado ese fallo de la Cámara de Azul, y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires restableció ese principio. La abusividad no puede ser declarada en el objeto del contrato, que es donde asegurador y tomador acuerdan qué queda dentro y qué queda fuera. ¿Quiere decir que en seguro no puede haber cláusulas abusivas? Sí, las puede haber. Y las puede haber por montones, que restringen los derechos del asegurado o que amplían los derechos del asegurador predisponente. Pero este caso, por ejemplo, no cubre. Eso de excluir a los hinchas de River o a los hinchas de otro club queda en tu formulación. O lo mismo de excluir a gordos o flacos. Y bueno, puede haber exclusiones de cobertura que se dan en el momento de tomar el contrato. Podría haber en los seguros de vida, por ejemplo, decisiones del asegurador a partir de la declaración del riesgo o del examen médico que le digan al asegurador no tome el riesgo. Entonces, fíjense que la cuestión es más amplia. Pero no quiero restar el tiempo a los demás. Gracias, Carlos. Con relación a la cláusula claims-made, siempre hemos entendido que se inscribía no dentro del objeto del contrato de seguro de responsabilidad civil. Ustedes saben que la cláusula de claims-made funciona de dos formas, o tomando el pasado desconocido o cubriendo reclamos que se formulen en el futuro sobre hechos dañosos acontecidos durante el plazo de vigencia. Siempre lo hemos entendido como una cláusula que afecta a los efectos del contrato y no al objeto, que es que el hecho generador de la responsabilidad civil del asegurado ocurra durante el tiempo previsto del contrato. En ese contexto, con Rubén Stiglitz sostuvimos en un artículo la declaración de ilicitud de esa cláusula. Aplaudimos algunos de los fallos que les comenté en las filminas, pero no dejo de reconocer que hoy en el mundo la cláusula es admitida. Convendrás conmigo que hay contratos de seguro respecto de obras internacionales cuya concreción solo podría ser lograda con cláusulas de esa entidad, y en consecuencia
Claro, lo deseable sería que hubiera una reforma legislativa de la ley de seguro, lo que aconteció en España, lo que aconteció en Colombia, etcétera, en México, etcétera, o digamos que se admita legislativamente, pero en el mientras tanto convengamos que el adesentamiento de esa cláusula hecha por la Superintendencia de Seguro de la Nación ha servido para paliar los peores efectos de la cláusula en el mercado. Y sobre sus variantes o la posibilidad de que hoy se acceda en el mercado a coberturas con y sin esa cláusula, es un requisito, por ejemplo, que utiliza la Corte italiana para hacer el juicio de mérito sobre esta cláusula, y solo la condena por abusiva en aquellas circunstancias donde no existe alguna de estas variantes, o haber tomado a la par que restringir la época del reclamo, haber tomado el pasado desconocido, o ofrecer en el mercado coberturas plurales, y entonces que el asegurado elija aquella que tiene la mejor ecuación precio-extensión del servicio procurado por el asegurador. Bueno, gracias por la pregunta, Waldo. Hola. Sí, sí. Perdón. Vuelvo sobre un punto que está por encima del Código Civil y Comercial, y es que el artículo 42 de la Constitución Nacional no estableció una lucha de clases. Este es un punto para mí importante, tan es así que exige trato equitativo. Es decir, no veo la posibilidad de que haya un trato equitativo para una sola de las partes. Y ese punto es central. El segundo punto es cómo se analiza ese trato equitativo. Es decir, recuerdo que siempre he sostenido que estamos pendientes de una ley de seguro de responsabilidad civil automotor, una ley como creo que en el derecho comparado ya hay proyectos, a partir, vuelvo a decirlo, de leyes especiales. Es decir, esto ya está, ya existe. Es decir, entonces, vuelvo sobre el punto. Ese trato equitativo en el contrato de seguro se tiene que hacer no solamente un análisis del artículo 42 de la Constitución Nacional, que es nuestra norma, y al cual el mercado asegurador tiene que favorecer su adaptación, sino que hay que hacerlo también teniendo en cuenta la especialidad del derecho de seguros. Es decir, pregunto, en la ley de seguros está llena de hipótesis que se prevé la designación de peritos. Hablemos de lo que es reticencia, hablemos de lo que es agravación del riesgo, lo mismo en vida, hay cantidad de ejemplos. ¿Por qué? Porque lo que se ha querido buscar es una opinión técnica de alguien que sepa del mercado asegurador, no alguien que lo favorezca, que sepa, quiero ser bien claro. Entonces, no se puede prescindir de la ley especial como si no fuera nada, porque después lo que pasa es, podemos declarar como panacea, por ley, incluso si quieren, la nulidad de las cláusulas claim. Listo, acabamos. Qué buen resultado. No va a haber más médicos, asegurados, ni otras profesiones. Está bueno, ¿no? Yo creo que nunca la ley puede propender a un sistema semejante. Digo que el régimen legal tiene que propender a nuevas, a más contrataciones, y cuanto más oferta haya, mejor. Porque tanto se ha extendido el criterio sobre la ilicitud de las cláusulas claims made, y reconozco que es un sistema muy complejo, pero peor es no estar asegurado. Y por el otro lado, pensé yo también, en el caso, volviendo a lo tuyo, que el tema de prescripción, yo pensé que con la reforma del Código Civil iba a haber un cambio en la materia, en las pólizas, y la verdad es que no ha habido, hay más oferta, pero una tímida mejor oferta. Entonces, creo que tu pregunta está relacionada a cómo se va a terminar interpretando, probablemente de 20, de 30 años, 50 años, un tema
que a pesar de que tiene años sigue siendo novedoso, porque no hay una pauta legal que nos resuelva todas las preguntas, sino que tenemos que estar buscando en dónde apoyarlas. Entonces, repito, el artículo 42 de la Constitución Nacional, todos los habitantes, todas las personas jurídicas tienen que cumplir con lo que manda la Constitución Nacional, primero que nada. Ahora, el segundo paso de sostener que la Ley de Defensa del Consumidor se amplía sin límite alguno a la Ley de Seguros, o que derogó la Ley de Seguros, que creo que me parece que estás partiendo de ahí, bueno, eso ya es una posición, no es la mía, pero por eso no quiero dejar de desconocer, incluso en tu persona mismo, el tratar de una mirada mejor en el derecho de seguros y tratar de armonizar. Pero la palabra es armonizar, creo que no es destruir. Bueno, muchas gracias, Felipe.